seguimos en nuestro programa de Sana que Sana, hoy hablando de la sana nutrición. Es muy importante recordar por qué nos debemos de alimentar bien. Recordemos, una buena alimentación en todo tu proceso de envejecimiento evita que tengas una osteoporosis, nos evita muchos cuadros o mucha tipología de cáncer y generalmente enfermedades cardíacas. Generalmente no saben que es muy importante. Hoy tengo un invitado que ustedes se mueren. Este mucharejo, fuera de que es nutricionista, ¿sí? Es John Freddy López, también es tecnólogo en cocina del SENA, ¿cierto? Correcto. John Freddy, hola, ¿cómo vas? Muy buenos días, ¿cómo estás? Ay, tan lindo, no te di piquito, pero te lo mando. Me encanta ese combinado y estás acá en esta parte del programa, John Freddy, porque hay algo muy importante y es cómo debemos combinar esa buena alimentación, esa sana nutrición, ¿cierto?, con el placer de comer. Perfecto. Empecemos con el siguiente encuadre. Dime. Aproximadamente el 80%, 70% de lo que consume el ser humano es cocido. Es el único animal que cose sus alimentos y eso nos tiene que indicar algo. Nosotros cocemos los alimentos para mejorar la digestibilidad, para que los podamos absorber bien. Y desde siempre, desde que se inventó el fuego, por error o por lo que sea, hemos cocido los alimentos. Entonces es vital, la nutrición es una ciencia nueva. Hemos cocido los alimentos desde que éramos cavernícolas, ¿cierto? Y después estas dos cosas se tienen que unir para lograr un equilibrio adecuado, porque muchas veces nos estigmatizan como nutricionistas que si vamos donde el nutricionista restringimos, que nos quitan y no hay nada más alejado de la realidad que eso. O sea que ya con esta fusión tuya, pongamos, ahora que está de moda la palabra fusión, es enseñarle no solamente a qué comer, sino cómo comer. O sea, correcto. Qué alimentarse y cómo alimentarse. Correcto, es que una parte es la nutrición, pero otra cosa es el placer de comer, como tú lo decías ahora. Yo tengo que lograr placer y al mismo tiempo nutrición, pero tampoco dejar este lado de aquí del placer y no nutrirme, porque muchas veces también pasa eso. Vemos muchas veces en los carros y los puestos de comida callejera que son unas hamburguesas con una carne súper gorda y adicional a eso tiene tocineta y adicional a eso tiene salsas súper grasosas. Y yo te digo, eso no es de buena calidad, ni para la nutrición ni a nivel sensorial, eso no es agradable. Me perdona lo que voy a decir, pero eso ya es distinto, ya eso es tragar, ¿cierto? Sí, correcto. Bueno, John, yo quería hacerte como énfasis en todo esto porque muchas veces tenemos la idea de que las personas adultas mayores o los viejos, nuestra alimentación debe ser ya en papilla, incolora, insabora. Por Dios, en cambio uno ve que hay otros sistemas para alimentarlos bien, pero que coman rico. Por supuesto, mira, vamos a desmontar que eso es un mito, ¿cierto? Vamos a desmontar ese mito. Por ejemplo, yo te propongo que hagamos un pescado al papillot, ¿cierto? Un pescado que es una carne súper blanda. El papillot es una técnica que aprendimos de nuestros antepasados, los indígenas, que cocían los alimentos en hojas de plátano. Nosotros hoy en día en la casa pues no tenemos un plátano para ir a cortar la hoja, utilizamos hojas de aluminio. ¿Qué hacemos? Ponemos en un aluminio una cama de vegetales, los vegetales que vos querás, por ejemplo, vamos a brindar color. Entonces, zanahoria, podemos poner puerro, podemos poner pimentón, especias como laurel, tomillo, orégano, que eso también nos ayuda a disminuir, por ejemplo, la condimentación, que muchas veces la cargamos de sal, ¿cierto? Y encima ponemos un filete de róbalo. Después hacemos un sobre, o sea, cogemos nuestro papel aluminio, hacemos un sobre, lo envolvemos y lo metemos al horno. Dentro se van a conservar los sabores y los olores porque nada se va a escapar. Entonces tú lo presentas como en un plato, montas ese papillot, haces una X encima y ¿qué es lo primero que sientes? Olor. Y el olor y el gusto están supremamente ligados. Por eso es que cuando tú tienes gripa, no sientes los sabores. Entonces esta preparación es espectacular, desde los olores y los sabores son increíbles porque los alimentos se cocieron en sus propios jugos. No, ese es el colmo a esta hora y este hombre hablándonos así, ya nos tiene a todos babiaditos. Ese es un ejemplo muy lindo de cómo en vez de una papilla o un caldo de pescado simple o alguna cosa, se le puede llevar algo que, como tú decías, tiene olor,
sabor, un placer al comérselo y tiene color, que es muy importante para las personas adultas, como tienen a veces dificultades, ver estos colores vivos. Correcto. La carne, pongamos, la gente dice, no, es que ellos no comen carne, la vuelven un bagazo, la botan. ¿Cómo puedo presentar ese filete de carne que no sea filete, pero lo puedo modificar de manera que también se pueda alimentar bien? Entonces, bueno, aquí hablamos de un filete, pero también podríamos hablar tenemos que hablar de carnes magras. Ojo, cuando vayamos a la carnicería no se compra carne molida en una carnicería, no se compra eso, porque la carne molida está adicionada con todos los desperdicios de la grasa y eso es lo que te venden como carne molida. Cuando tú vayas a comprar en la carnicería carne molida, compras tu carne magra o pulpa y la haces moler. Entonces, para este caso específico, una carne molida y la vas a condimentar o adobar con ajo, con hierbas a tu elección, ¿cierto? Puede ser con albahaca, romero, las que hablamos ahora, ¿cierto? Y haces una masa con ella, puedes agregar un poco de harina de pan y un poco de huevo, eso ya es a elección, y esa carne va a ser muy blanda. También puedes utilizar, por ejemplo, pollo desmechado, que pasa muchas veces que las carnes se vuelven un poco resecas. Ajá. Entonces, ¿qué haces? Sencillo, y las humectas o las hidratas con un poquito de salsa. ¿Cómo preparar una salsa? Ahorita con esto que hablabas del cáncer. El tomate se ha estudiado que, por ejemplo, para los hombres tiene una relación de prevención con el cáncer de próstata, ¿cierto? Sí. Y que una cosa adicional es que se activa con el calor. Entonces yo te propongo una salsa napolitana o una salsa de tomate casera. ¿Sabes qué trampita hago yo? Meto la carne de res y el pollo en leche antes de hacerlos. Eso es una trampita y te voy contando. Óyeme, John, hay otro mito que es la cocción de las verduras. No, es que hay que cocerlas mucho, 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 o el famoso huevo crudo en jugo de naranja. Esos dos mitos, ¿cómo nos los puedes tú decir desde la parte nutricional? Bueno, ¿qué es lo ideal? Las verduras tienen unos componentes nutricionales. Lo que nos importa saber es que muchos se afectan con el calor, muchos. Entonces, lo ideal es lo menos cocido posible. Y otra cosa es, por ejemplo, utilizar métodos como el vapor. Cuando yo pongo en contacto con el agua los alimentos, todo se va a diluir en el caldo, ¿cierto? Y muchas, digámoslo, se van a dañar por el calor, sí, se van a degradar, ¿cierto? Entonces, el vapor es un excelente método para los vegetales. ¿Cuál es el tiempo? Por ejemplo, a veces ponemos un brócoli y se empieza cuando se sobrecose a poner marrón. Cuando se pone marrón, o sea, nosotros tenemos a nivel sensorial manera de detectar una comida de buena calidad. Entonces, ¿qué tenemos que lograr? Colores brillantes. No hablemos tanto de tiempos, porque a veces memorizarlos es difícil, pero colores brillantes que ofrezcan una ligera resistencia al diente, ¿cierto? El término que utilizamos en cocina es al dente, pero es que ofrezca una ligera resistencia al diente, ¿cierto? Eso en especial con lo de las verduras. Y con la parte del huevo, hay que cocer el huevo. No podemos dejarnos llevar por este mito. ¿Por qué? Porque cuando se utiliza clara, cruda, para consumirla así como eso que me estás diciendo, con el jugo de naranja, trotando, sí. no funciona, no se va a absorber, puede generar también reacciones alérgicas. Hay que cocer el huevo. O sea, que es muy importante entender que por más años que tenga la persona o por vieja o en la infancia, los alimentos deben de estar en un punto donde conserven y preserven toda la capacidad vitamínica, alimenticia que tiene, toda la capacidad nutricional y que la preparación va de la mano de la capacidad de comerla y no tiene que ser degradante, porque a veces pues de verdad es degradante cuando les hacen exceso de papillas o cosas a las personas. En resumen, viejas. podríamos decir que el adulto mayor tiene que comer todos los grupos de alimento. Lo único que va a cambiar es la consistencia. Eso es lo que pasa, o el método de preparación que yo utilice para ese grupo de alimentos. Eso es. O sea, que definitivamente para concluir con este tema es una buena preparación, una buena presentación, respeto por el comensal, que es muy importante para preservar toda esa capacidad nutricional. Correctamente. John, mil gracias por este rato tan delicioso. Nos dejaste aquí babiados y vamos a promos y ya regresamos en Sana que Sana. Hasta luego.